parece buenísimo que podamos un viernes tarde, noche, con la lluvia, estar tanta gente, así que gracias Juan Seda, sos un genio por poder convocar a todo este auditorio y entusiasmar más gente a incorporarse a este tema, porque como queda claro, está casi todo por hacer, en función de que, si bien la historia de las políticas públicas de discapacidad tiene una larga historia y hay muchos que nos precedieron, y muchos movimientos y muchas personas con discapacidad que remaron durante muchos años para llegar a tener una convención, a que se registre la temática, que haya algunos organismos y políticas públicas, lo cierto es que la sanción de la convención viene a poner nuevos desafíos que hacen que muchas de las cosas deban ser reajustadas. Como dice la convención, necesitamos hacer ajustes razonables. Yo les diría que en el 70% de la legislación argentina, y les diría que en la mayoría de las políticas públicas. Entonces, no quiere decir que no se haya hecho nada. Reconocemos, reivindicamos y valoramos el trabajo que nos trae hasta aquí, pero también hay un antes y un después de la convención, y muchas políticas públicas, muchos organismos deben ser resignificados y armonizados con la lógica de la convención. Entonces, si bien la propuesta es hablar de políticas públicas, estamos en una casa del derecho. Suponemos que la mayoría de los que están acá, aunque hay una convocatoria amplia, son abogados, son estudiantes de derecho, son profesores de derecho. En primer lugar, debo decir que desde nuestro punto de vista hay que hacer un esfuerzo de cambio normativo muy importante, pendiente. Esto implica el nivel nacional, los niveles provinciales. Nuestra estimación realmente desde el grupo de trabajo de armonización jurídica es que un 70% de las normas deberían ser revisadas y modificadas. Entonces, hay mucha tela para cortar para el grupo de discapacidad y derecho, para las facultades de derecho, y la verdad que los incentivamos. Nosotros hacer el CPO que presentó Juan de discapacidad, nosotros también tenemos un CPO para pasar el aviso, que lo hemos centrado en políticas igualitarias, reforma del Código Civil, no discriminación. No es todo dedicado a discapacidad, pero hay un capítulo importante para mirar el Código Civil y criticarlo amablemente, por supuesto, la media sanción, desde la perspectiva de la no discriminación y la igualdad, y en particular hay un punto crítico en relación a las personas con discapacidad y su capacidad. O sea que vamos a confrontarnos con los popes del derecho civil que hicieron una vez más, pero bueno, ya uno se va acostumbrando, porque verdaderamente creemos que todavía, a pesar de los cambios cualitativos que significa el Código Civil y la reforma del Código Civil, que nadie duda de que es un salto histórico, entendemos que hay una serie de puntos, y en particular en el punto de personas con discapacidad, donde no se ha escuchado a las propias personas con discapacidad o al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero dicho eso, porque los marcos normativos son importantes, porque las políticas públicas muchas veces se basan en esos marcos normativos. Dicho lo de los marcos normativos, en segundo lugar, quiero decir que en términos generales, las políticas públicas de no discriminación, igualdad, diversidad, tema que fue nuestro motivo de trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación durante el 2006 al 2009, en realidad no venimos acá solo a hablar de las políticas de discapacidad. Lo que venimos a plantear es que el Estado, los estados, los tres poderes del Estado
fueron construidos sobre la base del grupo hegemónico, esto es, varones blancos, heterosexuales, de clases medias acomodadas, sin discapacidad, que han marcado 500 años de historia jurídica y de políticas públicas. Entonces, lo primero que hay que hacer para que no quedemos como demandantes de una benévola acción afirmativa, nosotros entendemos que en profundidad, cuando entramos a las instituciones, como decían mis antecesoras de la revolta femenil, entramos a las instituciones, ¿es así o no es así? Entramos a las instituciones para molestar, porque en realidad venimos a cambiar la lógica con que las instituciones piensan las políticas públicas. De hecho, eso tratamos de hacer en el INADI cuando pensábamos que no se trata solo de que no discriminen a las personas con discapacidad, pongan una rampa. Estamos diciendo, el Estado y por lo tanto sus políticas públicas deben repensarse desde la diversidad. Esto que nosotros llamamos gestión de la diversidad vale para el Estado, que debería dar el ejemplo, pero vale también para la universidad, sea pública o privada, vale para una empresa. Entonces, lo primero que queremos es cambiar el encuadre y el enfoque cuando hablamos de estos temas de políticas públicas. El Estado debe tener una gestión de la diversidad, no pensar simplemente en una centralidad del Estado que después tiene políticas asistencialistas o benéficas o que tienen algunos destinatarios, como cuando hablan de los targets de unas políticas. Nosotros y nosotras creemos que la sociedad del siglo XXI, el gobierno igualitario del siglo XXI tiene que replanificar las políticas públicas desde el protagonismo de la diversidad, de los grupos, de los sectores, tiene que pensarse en orden a la diversidad de género, discapacidades múltiples, edades diferentes, etnias, multiculturalismo, interreligiosidad, todas las diversidades que ustedes quieran. Dicho esto, me parece que les cuento un poco lo concreto de lo que estamos haciendo en el observatorio, pero eso no lo quería dejar de decir porque el Estado hoy, o muchos estados, o muchos gobiernos, y no todos los ámbitos, nosotros logramos poner en la Constitución de la Ciudad en el año 1996 la obligatoriedad de lo que no es solamente un presupuesto participativo. Nosotros hablamos de planeamiento estratégico participativo en la Constitución de la Ciudad. Pero yo creo que eso que es vinculante en el ámbito local, en realidad yo lo creo, y si hubiera sido constituyente nacional hubiera intentado también ponerlo allí, y yo creo que debería ser como el ABC de la gestión de las políticas públicas, o sea, gestión de la diversidad desde el planeamiento estratégico participativo. Planeamiento estratégico participativo. Eso en este rubro vendría a ser nada de nosotros sin nosotros, digo, de las personas con discapacidad. Pero eso tiene que ser nada de indígenas sin indígenas, nada de género sin las mujeres, nada de todo lo que la lista que quieran plantear. Eso quiere decir planeamiento estratégico participativo. No es cierto que solo se puede hacer planeamiento estratégico participativo en los niveles locales. No es cierto que solo puede haber presupuesto participativo en los niveles locales de pequeñas ciudades. Se puede hacer en grandes ciudades, acá es obligatorio, 96 Constitución, pero también se tienen que hacer a nivel nacional. Obviamente no será de la misma manera, no será con los mismos recursos, pero hay ingredientes donde se puede, para garantizar mayor transparencia, para garantizar mayor eficacia y para garantizar mayor participación ciudadana en el control de las políticas públicas. Yo creo que es factible y creo que es posible. Y nosotros humildemente en el INADI lo intentamos hacer
y lo hicimos en gran parte, por lo menos, los foros de participación de sociedad civil, el presupuesto participativo, donde había cuotas de nuestro presupuesto que nosotros discutíamos con los foros de la sociedad civil. Bueno, creo que esto se debe poder trasladar a otras políticas públicas, a otros ministerios. El Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad fue creado en el año 2011. O sea, la convención lo preexiste, se crea en función del mandato de la convención de crear una instancia de monitoreo, pero se crea en el Ejecutivo y se crea en la CONADIS. Nosotros, nosotras, en lo personal, yo entiendo que hay una voluntad del movimiento social de las personas con discapacidad de que el observatorio tenga una mayor autonomía, y entiendo también que esto vale para el Observatorio Nacional y debería valer para todos los observatorios locales. No depende de nosotros hoy cambiar ese decreto, pero sí nuestro compromiso y lo que estamos haciendo desde el observatorio es discutiendo con las organizaciones no gubernamentales la elaboración de un proyecto de ley y eventualmente su elevación al Ejecutivo o su envío al Parlamento para que el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad dependa de algún organismo que pueda mirar con mayor autonomía las políticas públicas del Ejecutivo. Obviamente no puede ser un órgano extrapoder de todo, pero lo debatiremos y probablemente entendemos que podría estar en la órbita, es parte del debate que nos debemos, en orden a que hay una recomendación del Comité de Derechos Humanos que habla de que tiene que tener mayor autonomía y una voluntad de las organizaciones de la sociedad civil de que se le dé mayor autonomía. Segundo punto, un tema que para nosotros también es muy importante, es el observatorio. Bueno, no solamente está dependiendo de CONADIS en este momento, nosotros planteamos y elevamos ya un decreto al Ejecutivo para que mínimamente esto se desenganche de CONADIS. Estamos en el marco del Consejo de Políticas Sociales, o dependa del Consejo de Políticas Sociales o dependa de jefatura de gabinete, de manera tal que pueda por lo menos tener alguna autonomía para mirar al organismo rector en la materia, si no, no es un observatorio. Entonces, esto sería un primer paso, pero la voluntad es que el debate nos lleve a un paso de mayor autonomía. El segundo punto es que nos encontramos con un organismo que atiende en Buenos Aires, diría, como muchas cosas. Entonces, nuevamente lo mismo que nos pasó cuando estábamos en el INADI, la voluntad es tratar de ver, es como una cosa contra reloj, de acá al 10 de diciembre del 2015, si logramos que se creen los 22 observatorios provinciales que faltan. Me tocan estas cosas así como fáciles, ¿no? Por suerte de internet y el Cintis, que uno habla por video y WhatsApp y todas esas cosas. Bueno, pero la historia es que estamos también contra el reloj promoviendo los referentes de la discapacidad en cada provincia para que las organizaciones no gubernamentales locales armen observatorios locales. Observatorios que no van a ser delegaciones del Observatorio Nacional, esto no es el modelo de delegación, sino que hay, bueno, la idea de una especie de fondo semilla que nosotros le transferimos a las ONG para que puedan armar sus observatorios locales. Y fundamentalmente hay algún proyecto de ley de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires para armar un observatorio en la ciudad con una ley mediante, que estamos tomando como un modelo que podría ser replicado en otras provincias. En este momento hay observatorios en San Juan y en Tucumán, pero también son observatorios que tienen una dependencia de los ejecutivos. Entonces, la idea sería tomar como un ejemplo
el proyecto de ley que se había presentado en la legislatura, en el mandato anterior, en el periodo anterior, pero eso quiere decir que cada provincia lo discutirá y verá si le va ese modelo u otro, pero la idea es esa. Entonces, prioridad, protagonismo y participación de la sociedad civil, autonomía y mayor independencia del observatorio. Punto número 3, federalismo y observatorios locales. Ya estamos en conversaciones con, Ciudad de Buenos Aires, muy avanzado, porque ya van por la 4ª reunión las organizaciones y estaríamos presentando el observatorio el 3 en el Cabildo de Buenos Aires, o sea que todos, si van todos ustedes no entramos, pero estaría buenísimo que vayan muchos y ocupemos no solo el salón, sino todo porque nos pareció que era muy simbólico hacerlo en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de junio a las 17 horas. Nosotros haremos la apertura, pero el protagonismo es de las personas con discapacidad y es de las organizaciones de las personas con discapacidad que se están dando y ya tienen sus borradores de su propia estructura de funcionamiento, declaraciones de principio, modalidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y la verdad que estoy muy contenta porque vimos desde el primer día que convocamos a 5, como ya en la última reunión había como 40 organizaciones, estaba tu predecesor en el cargo, la tenemos sumada ahí con todo su aporte de gran calidad humana, y porque ahora está del lado de la sociedad civil, y mucha gente realmente sumándose y muy contentos. Y estamos trabajando para armar rápidamente provincia de Buenos Aires, ya estamos en contacto en Santa Fe, ya el gobierno de Santa Fe y el Tupar de Santa Fe ya nos dio el ok para ayudar, para armar esto, y estamos trabajando con Santiago del Estero, que va a ser el 25 de junio, con Santiago del Estero, en Río Negro ya tenemos algún contacto, donde está habiendo algún feedback, en Río Negro algún contacto, y después le estamos pidiendo a las federaciones y las organizaciones que tienen alguna territorialidad federal, como FADEA, incluso las organizaciones sindicales que tienen área de discapacidad, que nos faciliten, la CTA de discapacidad, etcétera, que nos digan qué compañero lleva el tema de discapacidad en la provincia, en tal lugar, porque eso va a ser como una estructura para empezar a arrancar, ¿no? Así que hago lo propio con la colega de la red de investigaciones, porque seguro que debe haber insumos en cada localización territorial. Así que bueno, prioridades del observatorio, feliz coincidencia, porque es medio obvio, ¿por qué terminamos en los mismos pilares? Básicamente porque, aunque hay 20.000 cosas para hacer, hay que empezar por educación inclusiva, prioridad 1, prioridad 2, bueno, no quiero darle un orden de prioridad, pero que sí, educación inclusiva, prioridad 1, seguro. 2 o 3, accesibilidad, nosotros salud, porque hay mucha, digamos, necesidad de poner la mirada en obras sociales y prepagas y todo el sistema nacional, PAM y PROFE y todas las cuestiones. Y después, por supuesto, trabajo, el cumplimiento del cupo por parte del Estado Nacional, porque en realidad nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que, y lo decíamos cuando estábamos en el INADI, que queremos mandar al Congreso leyes que contemplen en el ámbito privado, en las empresas privadas, acciones afirmativas. No podemos mandar o no podemos poner en una ley acciones afirmativas para las empresas privadas si los estados no están cumpliendo con el propio cupo y las acciones afirmativas, porque la primera respuesta va a ser ¿por qué nos piden a nosotros si el estado no lo cumple? ¿No? Esto yo lo decía en 2006, vamos mejorando, pero mentirosamente en muchos aspectos. Quiero decir mentirosamente, se avanza, pero
a veces nosotros sabemos que no son las mismas. Estoy hablando no solo del Estado Nacional, estoy hablando de nacionales y locales, el promedio de todo, o no son las mismas formas de contratación, o no son los mismos sueldos, o no se están computando el total del personal del Estado. Hemos dicho, qué sé yo, ejemplos de distinta índole. Cuando vemos los números en Ciudad de Buenos Aires, de repente no computan la masa de docentes y se pasa un dato, entonces no tenés el total del personal de la administración pública, sino que estás viendo la administración central o están viendo otro tipo de contratos. Entonces, provincia por provincia y poder del Estado por poder del Estado, hay que hacer una barrida de la información que sea con lupa más minuciosa sobre cómo cumple o incumple cada organismo el cupo. Y después, dos o tres cuestiones que son interesantes. Estamos trabajando mucho con los gremios, con los sindicatos, no solamente proponiéndoles que lleven a las paritarias el tema de inclusión laboral. Estamos preparando un seminario sobre buenas prácticas en paritarias para incorporar los temas de la discapacidad, la discusión de los convenios colectivos. Me parece muy interesante porque eso hace a la persona con discapacidad trabajadora, pero hace también a la familia que puede tener alguna discapacidad de trabajadores. Esta lógica de que en la paritaria no solo se discute salario, sino que se discute también calidad. Estamos discutiendo también en ese tema de paritarias el tema de las medidas de seguridad para evitar discapacidades a partir de la relación laboral, digamos. Son cosas que nos parecen muy importantes e interesantes. Entonces, bueno, en esta cuestión temática estamos entusiasmados con los observatorios provinciales que comienzan a surgir. Estamos entusiasmados. El observatorio tiene 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo están integrados por asociaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de los distintos ministerios que llevan adelante determinados temas para los intercambios. Entonces, hay grupo de trabajo de educación, de salud, de seguridad entendido más que nada como accidentes, emergencias, trabajo, participación social y política, comunicación, investigación, estadística, accesibilidad, armonización legislativa. En principio la idea que tenemos es que estos grupos sigan siendo representativos de organizaciones de carácter federal o nacional, pero si hay organizaciones de carácter local que quieran participar, el lugar es el Observatorio de la Ciudad o el Observatorio de la Provincia, si hubiera quienes tienen alguna territorialidad en provincia. Y en ninguno de los observatorios se le dice que no a las personas individuales que vienen. Esto fue una larga discusión, porque en realidad los observatorios son para mirar políticas públicas, pero lo que queremos es que todos los lugares sean lugares de acogida de la gente que quiera participar, porque ya bastante barrera tenemos en todo, y si se pueden solucionar problemas individuales, se tratan de solucionar y derivar sin decirle a nadie que este no es el lugar para lo que viene a proponer, pero tratando de ordenar que nos encargamos de las políticas públicas y le damos un espacio a los requerimientos individuales en algún momento de las reuniones. El GT de Educación está haciendo un seminario muy interesante que los invito, también les invito, el 9 de junio en el edificio de jefatura de gabinete, que es Roca 782 en el subsuelo. Ese seminario, ese trabajo es sobre educación inclusiva y en realidad son relatos de experiencias, de buenas prácticas, de situaciones de total diversidad, distinguimos o podemos incluir esa diversidad de discapacidad en la educación. Eso va a ser el 9 de junio
Y después estamos avanzando con los otros poderes del Estado, más allá de la prioridad con el Ministerio de Educación, de Trabajo. Las prioridades que tenemos es Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Transporte, pero después estamos con los otros poderes del Estado, porque ustedes saben también todas las dificultades que hay de accesibilidad en los juzgados. Bueno, hablo para mí, nuestro público de la ciudad, de abogacía y todo esto. Y también el 17 de junio estamos trabajando con el Poder Legislativo en un evento en Pasos Perdidos de 15 a 19 horas, donde van a estar los presidentes de la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Población, que son los que se encargan en el Senado, Morandini, y el diputado de la UCR Corrientes, que ahora no recuerdo su nombre. Y van a estar los responsables de recursos humanos del Poder Legislativo de ambas cámaras y las más altas autoridades de ambas cámaras, porque la idea es ver los compromisos parlamentarios con las personas con discapacidad, tanto en términos de cupo en el Congreso, accesibilidad en el Congreso y sus edificios, y leyes pendientes y reforma legislativa, sobre todo ahí, bueno, la media sanción que está pendiente para elevar con rango constitucional la convención. Recuerdan que tienen media sanción de Senado, falta la media sanción de diputados, eso sería número 1, le hicimos la lista de lo que tienen que hacer. Número 1, la media sanción que falta. Y el debate, creo que que va a ser más fuerte, es que tanto la reforma del Código Civil como la reforma del Código Penal tienen algunas observaciones de nuestra parte en materia de derechos de las personas con discapacidad. Ahí, por supuesto, tuvimos una reunión el otro día con... hay un grupo que está trabajando de organizaciones de la sociedad civil, que están ADC, digo por si tal vez alguien esté familiarizado en esta casa con eso, ASIG, ADC, CELS, vienen trabajando una propuesta, más allá de que nuestro grupo de armonización legislativa está en el tema, REDI también, y la idea es abrir las puertas para que hagamos un proyecto común para ir a discutir juntas a diputados, Senado, la propuesta que nos parezca superadora del texto actual, y estar listos para cuando eso se ponga sobre la mesa. Terminamos, ¿no?